Hola, el Señor les bendiga en esta tarde. Bueno, le doy gracias a Dios porque voy a poder hablar un poquito más de su palabra, amén. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por un sábado más, un domingo más, que el Señor nos da a usted y a mí, ¿verdad? Un día, un nuevo día, una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad para que nosotros podamos arreglar tal vez cosas que hemos hecho mal, cosas que han ido en contra de la palabra del Señor, tantas cosas que uno comete, ¿cierto? Muchos errores. Tal vez podemos decir que muchas veces hay pecados también, pecados que están ahí, que solo el Señor lo sabe y que muchas veces uno no los reconoce, amén. Pero el Señor es justo, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, amén. Si cometemos errores, fallamos, tal vez muchos están perdiendo años de su vida apartados del Señor, pudiendo estar en la casa del Señor, pudiendo estar trabajándole al Señor, están ahí estancados, están tal vez muchas veces desanimados, tal vez estuvieron en la iglesia y se apartaron porque no vieron respuesta del Señor y se apartaron, no esperaron el tiempo de Dios y se fueron y ahí se quedaron afuera y están apartados del Señor ahora. Mire, yo estaba leyendo una palabra que está en Isaías y le doy gracias al Señor porque me da tiempo para poder escudriñar un poquito la palabra, amén. Si bien es cierto, uno no es una persona que sepa tanto de la palabra, no lidera una iglesia, nada de eso, pero sí somos hijos de Dios que conocemos parte de la palabra y ese poquito que uno sabe tiene que darlo a conocer a los demás, amén, porque vienen tiempos muy difíciles y hay mucha gente que dice, se van a los evangélicos o los canutos, como nos dicen, se van a tomar de esto que está pasando para decir que Cristo viene, que Jesús viene y todas esas cosas. Pero no es así, porque todos estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo, ¿cierto? Lo que está pasando ahora con Israel, con Estados Unidos, con Irán, todos estamos viendo, está a la vista de todo el mundo. Entonces nadie puede decir que uno inventa cosas. Y todo eso que está pasando está en la Biblia, amén. Se está cumpliendo la palabra del Señor, eso es. Pero muchos siguen con esa venda que Satanás les tiene puesta. Siguen con esa venda creyendo las cosas del mundo y creyendo las cosas que están en el mundo son lo que es real, amén. Las cosas de Dios las pasan por alto, amén. Las cosas de Dios, muchos se burlan de las cosas de Dios, pero bueno, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si usted cosecha maldad, va a recibir maldad después. Todo lo que usted coseche, todo lo que usted siembre, lo va a cosechar. Y eso es lo que sale en la palabra igual, que todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar, ¿verdad? Entonces, si usted busca al Señor, va a tener una vida, si puede decirse, relajada. Se puede decir sí, porque vivimos en paz. Tenemos esa paz que el Señor nos da. Podemos tener muchos problemas, podemos tener muchas cosas, pero la paz del Señor siempre va a estar en nuestras vidas. A lo mejor puede que usted no tenga mucho dinero, pero usted sabe que estando con el Señor usted lo tiene todo. No necesita muchas cosas. Solo necesita la presencia del Señor. Solo usted necesita saber que Dios está con usted. Que usted se levante, que Dios está con usted. Que usted camina, Dios va con usted. Que usted sale, Dios va con usted. El Espíritu Santo va para todos lados con nosotros, amén. Porque Él está con nosotros, Él habita en nuestro corazón, amén. Entonces, no sé usted, pero si usted tiene al Señor, lo tiene todo. No necesita tener grandes cosas. Teniendo al Señor estamos, como se dice, pagados. Ya no necesitamos nada más. Es lo que el ser humano debería tener
conciencia que si no tiene a Dios, no tiene nada. Entonces, mire, yo estaba leyendo esta palabra, está en Isaías 1:18, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y qué fuerte la palabra que sale al final, amén. Pero ahí está diciendo: venid luego y estemos a cuenta. Y eso es lo que está hablando el Señor por muchos medios, ¿cierto? Que tomemos conciencia de lo que está pasando en el mundo, amén. Y vienen cosas mucho peores, amén. Pero nosotros, los hijos de Dios, creemos que el Señor nos saca a nosotros, que saca a su iglesia de acá de la tierra. Es la fe que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Sabemos que el Señor está a paso de que pase eso, ¿cierto? Muchos llevan años diciendo lo mismo, pero como yo les decía la vez pasada, los que dijeron años atrás esas cosas, no lo dijeron con la visión de que el Señor le hubiese dado esa visión de que era el tiempo, amén. Hablaron antes de tiempo, no hablaron en el tiempo que era preciso, amén. Pero si usted se da cuenta de todas las cosas que están pasando ahora y lo que dice la Biblia, yo creo que este es el tiempo, amén. Y nosotros creemos que Dios nos va a sacar antes. Tal vez vamos a pasar cosas antes, pero las vamos a pasar con el Señor, amén. ¿Y quiénes somos nosotros para no pasar tribulaciones? Y si el Señor sufrió tanto, el Señor sufrió en esa cruz, escarnio, todo lo que sufrió. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no poder sufrir por el Señor? Si usted se da cuenta, los apóstoles, ¿cómo murieron? Murieron de una forma horrible, y eran sus discípulos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no tenemos que sufrir nada por el Señor? Puede que nosotros suframos, pero dice que el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo, amén. Entonces, mire, dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué nos ofrece el Señor cuando nosotros estábamos en el mundo, muertos en delito y en pecado? Nos ofrece el perdón, ¿cierto? El perdón de nuestros pecados. Nos ofrece la purificación de nuestro cuerpo, ¿cierto? Él nos purifica, nos limpia, nos lava con su sangre bendita. Toda la inmundicia que uno traía del mundo, el Señor la limpia, la saca. Por eso que dice: si tus pecados fueren, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mire qué maravilloso el Señor. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque el Señor a usted lo toma, lo lava, lo limpia. Y lo hace esa nueva criatura que dice la palabra. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y usted va a decir: siempre hablan de lo mismo. Yo le voy a decir siempre que la palabra, toda la palabra habla del perdón del pecado. Toda la palabra habla del arrepentimiento, de la gracia del Señor, del perdón, más adelante, si usted quiere seguir escuchando, viene el juicio de Dios también a la tierra, el juicio de Dios a las naciones. Entonces, toda la palabra se encierra en eso, toda la palabra se encierra en el pecado, como le decía el otro día, porque el pecado es el que tiene el mundo como está, el pecado es el que tiene a la gente destruida. Muchos dicen que no, que están bien, pero su pecado los va a llevar por mal camino, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Van a un despeñadero, ¿cierto? Pero muchos dicen que están bien, que no necesitan a Dios. Pero no es así. Ellos de la boca para afuera pueden decir que no necesitan a Dios, pero un día lo van a necesitar. Y ahí va a estar el Señor, porque el Señor es clemente y misericordioso, paciente. Es paciente con el ser humano, ¿cierto? Es paciente con el pecador. Porque Él siempre hasta el último momento usted le va a dar la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Él. Pero la soberbia de las personas lo tienen ahí que no quieren, a lo mejor muchos
quisieran estar con el Señor. A lo mejor muchos quisieran congregarse en una iglesia, pero no pueden porque su orgullo, su soberbia no los deja avanzar. Se quedan estancados ahí, prefieren mirar de lejos las cosas del Señor, pero no entran más allá, porque a lo mejor sienten que va a ser mucha responsabilidad, mucho compromiso, meterse muy adentro con las cosas del Señor, pero no es así, porque es un privilegio conocer al Señor, es un privilegio que usted pueda trabajar en el Señor, es un privilegio que usted pueda hablar de la palabra del Señor, porque muchos quisieran a lo mejor, pero no pueden por muchos motivos. Entonces uno tiene que darle gracias al Señor por las cosas que puede hacer, gracias al Señor por todo lo que hace en nuestra vida, porque Él nos limpió, nos lavó, nos sacó toda la escoria que dicen que teníamos en nuestra vida, amén, nuestro corazón sucio, la mente sucia, la boca sucia, todo eso, el Señor lo limpia. Uno cuando está en el mundo piensa que está bien en el mundo y que todo lo que hace está bien. La grosería, el mal pensamiento, el doble sentido, todo eso, uno lo veía como normal y como bien. Pero cuando el Señor llega a su vida, usted se da cuenta de toda la basura que tenía en su mente, de toda la basura que tenía en su corazón, porque eso no era de Dios, eso era del diablo, de Satanás. Satanás a uno lo tenía ahí, muerto en delitos y en pecados, como decía la palabra. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, por eso que no podíamos venir a la luz, porque si veníamos a la luz iban a descubrir todos los pecados que teníamos nosotros, amén. Porque dice que por eso el pecador nos acerca a la luz, porque sabe que al acercarse van a salir todas las cosas a la luz. Todos los pecados que nosotros teníamos, usted los va a traer a la luz. Entonces ahí se va a dar cuenta qué clase de persona era. Porque uno cuando conoce al Señor, ahí uno vuelve atrás y recuerda el tiempo pasado y se da cuenta de la estopa, no sé cómo decirlo, de persona que uno era. Porque vivía en pecado, ¿cierto? Vivía en su deleite, en las cosas que no edificaban nuestra vida, amén. Pensábamos que estábamos bien, pero no era así. Porque cuando usted viene aquí a Cristo, ahí uno se da cuenta qué terrible la vida que tenía uno, amén. Una vida vacía, una vida que no tenía sentido, amén. Y le damos sentido con el trago, el cigarro, las fiestas. Y eso usted le da sentido a su vida, pero no era eso. Porque usted todas esas cosas que hacía, las hacía porque necesitaba al Señor, ¿cierto? Porque tenía un espacio aquí en el corazón que estaba vacío, ¿cierto? Usted se sentía vacío, se sentía triste, podía hacer muchas cosas y al otro día amanecía, ¿cómo amanecía? Peor, ¿cierto? Porque no estaba el Señor ahí en su vida, no estaba en su corazón. Y eso era lo que usted necesitaba, la paz de Cristo en su vida, el perdón del Señor en su vida, de sus pecados. Y mire, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque usted no sabe el día ni la hora que el Señor va a venir por usted. Usted no sabe el día ni la hora que el Señor viene por la iglesia, no se sabe. Nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor, también tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y pensar en cada día, que cada día es un día que uno no sabe en qué momento el Señor va a sacar a su iglesia de la tierra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Entonces yo digo, si uno tiene que estar preparado para la venida del Señor y tiene que limpiar sus vestiduras, porque las vestiduras se ensucian, ¿cierto? Cuando usted el Señor lo toma, lo limpia, lo lava y en el caminar van cayendo esas manchitas que le digo yo en las vestiduras, amén, y van manchando su vestidura blanca, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ahora, desde ahora en adelante ya empezar a tomar conciencia en el tiempo que estamos viviendo y mucho, no me gusta decir esto, pero muchas personas están en la iglesia y están en pecado. Y es la realidad. Entonces, ¿qué puede decirle una de esas personas? Que se arrepientan, ¿cierto? Que se vuelvan al Señor. Que tengan un momento de reflexión y que reflexionen y miren hacia atrás desde que el Señor los llamó hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido su caminar? ¿Cómo ha sido el caminar en el Señor?
es hora de que uno empiece a preguntarse eso, amén. Y si uno está sabiendo que tenemos que estar a cuentas con el Señor, ¿qué pasará con los que no están con el Señor? ¿Qué pasará con los que están lejos del Señor? ¿Qué pasará con los que no buscan al Señor? Que los que no han tenido ese encuentro con el Señor, con eso que no se han arrepentido de sus pecados, no le han pedido perdón al Señor, no le han pedido al Señor perdón y por todos sus pecados se han vuelto al Señor, se han reconciliado con el Señor, le han pedido que lo inscriban en el libro de la vida. ¿Qué va a pasar con esas personas? Piensa usted, ¿qué puede pasar con esas personas? Si nosotros con dificultad nos vamos a salvar, vamos a pasar por un sedazo. El Señor nos va a pasar por un sedazo a nosotros. No porque yo vaya a la iglesia, no porque yo hable de la palabra del Señor, no porque yo predique en la iglesia, no porque yo predique en la calle, yo tengo asegurado la salvación. Porque dice en Hebreos que uno tiene que cuidar la salvación, ¿cierto? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Pero muchas veces sí se hace. Entonces, si la persona que no conoce al Señor no ha tenido ese minuto de estar a cuentas con el Señor, de doblar sus rodillas, de pedirle perdón al Señor, pedirle que lo perdone. Porque no me puede decir una persona que no busca al Señor, que no se congrega, que no va a la iglesia, no me puede decir que no tiene pecado. Porque la palabra dice que cuando uno estaba en el mundo estaba muerto en delito y en pecado. Entonces, nadie puede decir que no tenía pecado en el mundo. Nadie puede decir eso. Entonces, ¿qué va a pasar con usted cuando el Señor venga por usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar con su alma? ¿Dónde va a ir su alma? Muchos dicen, nada, de esta vida no hay otra, aprovechemos. Pero sí hay otra vida, porque esta no es la vida. Este es un paso que estamos de paso por esta vida, pero la vida real es la vida eterna. Ahí usted va a estar eternamente o con el Señor o donde usted decidió estar. Pero no porque el Señor lo haya mandado para allá, porque cada uno decide dónde estar. Y bueno, uno debería tener conciencia de todas esas cosas, amén. De todas esas cosas, porque la verdad que ahora, si usted se da cuenta, el mundo está como vuelto para el otro lado, amén. Y no voy a entrar en detalles de muchas cosas porque yo solo quiero hablarles de la palabra. Y acá miren, en 2 de Crónicas dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está el Señor hablándole, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo. ¿De quién está hablando? De su pueblo. ¿Y quién es el pueblo del Señor? Nosotros estamos injertados, ¿cierto?, al olivo, pero somos pueblo de Dios igual. ¿Y a quién le dice aquí? Si se humillare mi pueblo. No le está diciendo si se humillare la persona que está afuera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quiénes invocan el nombre del Señor? Nosotros, los hijos de Dios. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Y qué significa? Y oraren, que no oramos. Ahí está clarito la palabra donde dice y oraren. ¿Por qué dice el Señor? Si se humillaren mi pueblo y oraren. Ahí está hablando el Señor que no oramos, amén. No oramos como deberíamos orar. Sobre todo ahora que están tiempos tan difíciles. No oramos por nuestras familias. Muchas veces nosotros no oramos. Yo también me incluyo. No puedo decir que los demás, si yo también estoy en la misma situación muchas veces. Dice orar y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué está tratando de decir el Señor aquí? Que su pueblo no ora, que su pueblo no busca su rostro, que su pueblo no se ha convertido. Y dice, y no se ha vuelto de sus malos caminos. Mire qué terrible la palabra que dice aquí. Y dice, entonces yo oiré. O sea, Él va a oír cuando nosotros recién cumplamos esta palabra, cuando oremos, cuando busquemos el rostro del Señor, cuando nos humillemos y cuando nos convirtamos al Señor, entonces Él va a oír nuestro clamor. Entonces dice que Él va a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, ¿qué está tratando de decir el Señor?
que las personas que se congregan, que las personas que están hablando de su palabra también pecan. Y mire qué terrible debe ser para el Señor ver que su pueblo amado, que el que redimió con su sangre preciosa, porque no es cualquier sangre, la sangre de Cristo es la sangre que Él derramó en esa cruz por nosotros, por usted y por mí. Está diciendo que nosotros pecamos, que no nos hemos convertido y que no buscamos su rostro y que no oramos. Mire qué tremendo. Y dice, cuando nosotros hagamos todas esas cosas, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, ¿qué quiere decir? Que pecamos. Amén. Y sanaré su tierra, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos. Ahí Él va a sanar nuestra tierra cuando nosotros primeramente nos humillemos delante del Señor. Porque mucha gente es tan soberbia, tan altiva con las cosas del Señor, y se burlan de las cosas del Señor, amén. Se burlan, lo hacen como chiste, las cosas del Señor, siendo que Dios es un Dios santo, un Dios temible. El que conoce al Señor sabe que Dios es de temer, porque uno no puede burlarse de las cosas del Señor, amén. Y mira, aquí está hablando de su pueblo. Qué tremendo esto, qué tremendo ver esto, que el Señor dice, si se humillare mi pueblo. Porque el pueblo de Dios también es altivo, también es orgulloso, porque se sienten que quieren saber un poquito más y quieren pisotear a otras personas. Así es el pueblo de Dios, su pueblo, si se humillare, porque también somos altivos, también somos soberbios con la palabra del Señor, porque el Señor a usted le habla miles de veces, por muchos siervos del Señor, y nosotros igual somos porfiados, como el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel, el Señor le daba todo y por todo murmuraban. ¿Y qué piensa usted que dice acá donde dice, si se humillare mi pueblo, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados? Hay muchas formas, de muchos pecados que están en la iglesia, amado. El pecado de la murmuración es lo más terrible para el Señor. Imagínense, cuando uno venía del mundo, el Señor nos sacó de esa inmundicia, del murmurar de las personas, del hablar mal de los hermanos, hablar mal de las personas, hablar mal de que ni siquiera muchas veces uno no conocía a las personas y uno hablaba mal de esas personas, las ponía mal con otra gente. Entonces, esos son pecados que a Dios aborrece esas cosas. Y entonces el Señor nos trae a sus caminos, amén, nos trae, nos limpia, nos lava con su sangre bendita. Nos sacó la venda que tenía Satanás sobre nuestra vida, ¿cierto? Él nos limpió, nos lavó, nos sacó toda esa inmundicia, la murmuración, los pecados, las malas palabras, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas, la pornografía, muchos están y siguen su vida con eso, no han sacado esa inmundicia de su vida. Entonces, todas esas cosas el Señor las sacó. ¿Y qué quiere decir acá? Si se arrepintieren y yo borraré sus pecados. O sea que mucha gente, el Señor la sacó de eso, la trasladó acá al reino de Jesucristo, ¿cierto? A los caminos del Señor, los limpió, los lavó y siguen con las mismas cosas que traían en el mundo. O sea, del paquete que el Señor le sacó, un ejemplo que usted venía con un paquete y traía paquetitos chicos. El Señor la limpió de eso, pero usted se vino al camino y siguió con esos paquetitos chicos. Siguió con los mismos pecados que tenía en el mundo y va a la iglesia, levanta las manos, dice gloria a Dios, después sale de la iglesia y su vida es normal. Entonces, qué terrible. Y por eso mismo se burlan del Evangelio, amén. Por esas mismas cosas, por los mismos mal testimonio de nosotros mismos, vituperan el nombre del Señor, se mofan de las cosas del Señor. Y usted no haya cómo entender a la gente, porque si usted vive una vida que el Señor, como quiere el Señor, una vida santificada, porque nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, dice la palabra, y santidad no significa andar con alas, usted tiene que ser santo, apartado, no miscuirse con gente que no conocen a Dios. Y si usted está con personas que no conocen a Dios, no es para que usted haga amistad con ellos, es para que usted le hable de la palabra del Señor, no para que usted se ponga en la misma
vida que ellos tienen, la misma forma de vivir de ellos. No, amado, usted tiene que, si usted habla con las personas del mundo para que usted les traiga la palabra, para que usted les diga que tienen que arrepentirse de sus pecados, amén, para mostrarle a este Señor, a este Cristo que vino a la cruz a traerle salvación, porque a eso vino Dios a la tierra, a traernos salvación, a sacarnos del pecado, a limpiarnos, a lavarnos. ¿Para qué? Para que podamos obtener esa salvación tan grande, porque el Señor nos vino a una cruz a morir así, porque sí, amado, es porque hay un infierno y hay un cielo. Si fuera que todos íbamos a ser salvos, entonces ¿para qué el Señor iba a venir a esa cruz a morir por usted y por mí, si íbamos a ser todos salvos? ¿De qué vino a salvarnos el Señor? Dice del final horrible que van a terminar las personas que no se arrepienten de sus pecados, de esas personas que no quieren obedecerle al Señor, de esas personas que son soberbias y altivas con las cosas del Señor, que creen que nunca van a necesitar al Señor. Para eso vino el Señor, para rescatar a esas personas, para rescatarlo a usted y a mí de un final horrible, donde dice que el gusano nunca muere, y es un crujir y un lloro y un crujir de dientes de ese lugar. Y muchos dicen que los evangélicos meten miedo con el infierno, que el infierno no existe. Si usted cree que no existe el infierno, siga con ese pensamiento, y cuando llegue el momento, ahí se va a dar cuenta, pero ya no va a poder volver atrás. Se va a tener que quedar en ese lugar, porque usted lo decidió quedarse en ese lugar. Entonces, miren qué tremendo la palabra acá, porque dice si se humillan en mi pueblo, o sea, que nosotros, los que estamos en la iglesia, por eso que las personas se mofan del evangelio, por eso que las personas se mofan de Dios, y lo peor de todo es que se mofan de Dios, amado, se ríen de las cosas de Dios, usan las cosas de Dios como chiste, pero como le decía al comienzo, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar lo que están haciendo. Entonces, y mire, esta palabra es para usted y para mí, porque si usted se congrega en una iglesia, tenga cuidado con su caminar, tenga cuidado como usted está caminando, porque no deje las cosas del Señor mal, amén. Levante el nombre de Jesucristo, que el nombre de Jesucristo esté en alto. Imagínese, ¿qué pensará el Señor de todo esto, amén? ¿Qué pensará el Señor? Yo me hago la pregunta eso, porque uno piensa, si Él nos sacó a nosotros, era para limpiarnos, para perdonarnos, nos traía el perdón, nos traía la libertad, esa libertad que usted puede salir a la calle en libertad, que nadie puede a usted indicarlo con el dedo, mire ese aquí, allá, no, porque usted camina con su frente en alto, porque usted está, si usted está en el Evangelio, si el Señor lo trasladó, es porque quería salvar su alma, ¿cierto? Transformar su vida y traer esa vida nueva que Él quiere que nosotros vivamos, una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas, dice la palabra. Usted ya vivió todo lo que tenía que vivir el mundo. Usted ya ahora ya es parte del Señor, es parte de la iglesia. Cuide su caminar, cuide su testimonio, cuide lo que usted hace, porque la gente está como así como a pendiente de las personas que van a la iglesia para poder después indicarlos con el dedo. Entonces, mire, esta palabra es fuerte porque el Señor está hablando a su pueblo, no a cualquier persona, no a las personas que están afuera. Entonces, y si usted no conoce al Señor, si usted nunca le ha pedido perdón al Señor por sus actos, por sus pecados, pídale perdón al Señor. Dice que esté a cuentas con Él porque usted no sabe el día de mañana, no sabe si va a tener opción a arrepentirse o no. Y si usted se da cuenta, todos los días hay accidentes. El accidente se dio vuelta el camión de gas y todo eso. Tantas personas que se quemaron y muchas murieron. Y uno dice, ¿qué habrá pasado con ellos? Porque son cosas que pasan de un momento a otro y no tienen opción a arrepentirse. No tienen tiempo. Entonces, y es ahora cuando uno se tiene que arrepentir, ahora en vida. Ahora que usted tiene vida, ahora que usted puede hablar, puede moverse y tiene la opción de arrepentirse, es ahora, no mañana, es ahora. Entonces, y muchos con todas las cosas que están pasando, a lo mejor muchos van a desistir de buscar al Señor, de ir a una iglesia. Pero si usted se fija en los demás, en las cosas que
que hablan los demás, usted nunca va a poder tener ese encuentro con el Señor, nunca va a poder ponerse a cuentas con el Señor, porque Satanás le va a poner 1 y 1000 trabas para que usted no lo haga. Le va a poner 1 y 1000 trabas para que usted no vuelva al Señor, para que usted no se acerque al Señor. Porque eso es lo que está haciendo Satanás ahora en este tiempo, llevando almas al infierno, pero todos los días. Y usted que tiene vida y salud puede todavía salvar su alma, todavía tiene opción de arrepentirse, todavía tiene opción de encerrarse en su cuarto. No, usted no tiene necesidad de que haya mucha gente y usted se encierra en su cuarto y le pide perdón a Dios. Perdón a Dios por haber hablado de las personas, perdón a Dios por todos los pecados que comete, porque todos los días se cometen pecados, todos los días, no solamente una vez, no, siempre, con la mirada, con el hablar. Usted habla todos los días, si habla de una persona, está pecando y eso aborrece al Señor esas cosas. Y muchos de nosotros estando en la iglesia caímos en ese error. Entonces, y acá mire, más adelante si usted se va a Malaquías, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso va a pasar con los soberbios, con los que hacen maldad, serán como estopa. Y eso viene, amado, porque no estamos muy lejos de todo esto que está pasando. Esto está recién comenzando, dice que es el principio de dolores, pero vienen muchas cosas más. Entonces, ¿y qué pasa en este tiempo? Que el Señor está apurando los pasos de las personas, apurando, y como está todo pasando, como se dice, Satanás está pero embravecido, sacando a las personas, trayendo a las personas. Entonces, y el Señor está tratando de traer a los pecadores. Dice que Él vino a lo vil, a lo despreciado de este mundo. A eso vino el Señor, no a los sanos. Si usted se cree que no tiene pecado, si usted cree que está sano, que bien por usted, gloria a Dios por eso. Porque el Señor vino a los pecadores, no a los que no tienen pecado. Él vino a los pecadores, a lo vil, a lo despreciado de este mundo. A ellos vino, a los enfermos, no a los sanos. Entonces, si usted se cree que no tiene pecado, que bien por usted. Yo lo felicito y lo bendigo. Pero muchos estábamos muertos en delito y en pecado y necesitábamos a Dios, necesitábamos que el Señor nos limpiara, que nos lavara, que nos perdonara, que nos transformara, que nos hiciera una nueva criatura, que pudiéramos dejar las cosas del pasado, la inmundicia del pasado y venir a este caminar, que este caminar es maravilloso en el Señor. Usted puede caminar con su conciencia tranquila, puede andar con su conciencia tranquila. Que va a tener pruebas, por eso las va a tener, se va a tener mucha gente que se va a ir en contra suya, porque usted va a querer hacer la voluntad de Dios, van a venir muchas personas en contra suya, van a hablar mal de usted, no importa, van a vituperar su nombre, no importa, pero usted está haciendo la voluntad del Señor, usted está haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer. Tiene que no mirar esas cosas. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, la felicito. Si usted está haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer, la felicito, la bendigo. Pero a las personas que no conocen al Señor, les digo que vengan al Señor, como dice ahí, y esté a cuentas con el Señor. Porque vienen esos días, como dice acá, porque aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen mal, serán estopa. Ese día va a llegar, amado. Y si usted no conoce al Señor, usted no va a poder decir que nunca le hablaron del Señor. Nunca va a poder decir que nunca escuchó del Señor, que tenía que arrepentirse, que tenía que venir y pedirle perdón al Señor. No va a ser así, porque el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce su despertar y su acostar. El Señor conoce todo lo que usted hace, lo que usted habla, lo que usted murmura detrás ahí en su casa, donde sea. Dios ve todas esas cosas. Todas esas cosas Dios las ve, amado. Dice que Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Nadie se burla de Dios, amado. Nadie se burla de Dios. Eso téngalo por claro. Y con todo lo que está pasando, Satanás se está haciendo
no sé cómo decir la palabra, pero está aprovechando todas estas cosas que están pasando para llevarse más almas. Y la gente está tan cegada, amado, tan cegada. Y como dice, mire, voy a leer una palabra que dice aquí en Romano. Mire, le voy a leer Romano. Si usted tiene Biblia, después lea lo que yo le voy a leer. Dice en Romano 1, 18. Dice, la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren lo que dice aquí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, después dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo encendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque muchos se creen sabios, pero en el fondo son necios. Dice la palabra que, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Usted vio todas estas personas que andaban vestidos de perro y todo eso, ¿cierto? Aquí está en la palabra, todo sale aquí en la palabra, amado. Dios no se equivoca con las cosas, y esto está escrito de ¿cuántos? Miles de años. Y dice, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Usted entiende lo que le estoy leyendo, ¿cierto? Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no le convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Porque si usted avala esas cosas, usted avala todo esto que yo le leí, usted está haciendo lo mismo que están haciendo ellos. Y dice, no solo la hace, sino que también se complace con los que las practican. Entonces, si usted, al leer todo esto, si usted tiene discernimiento espiritual, se va a dar cuenta que todo esto está pasando ahora. Y todo esto, si usted avala esas cosas, si usted se ríe juntamente con esas personas que son aborrecedores de Dios, dice, injuriosos, soberbios, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural, usted está haciendo igual que esas personas.
igual se está burlando de las cosas de Dios. Si usted se acepta todo esto, si usted lo encuentra hoy que divertido todo esto, usted se está burlando de Dios, amado. Se lo digo porque aquí dice la palabra. Porque dice que los que se complacen de los que las practican. Entonces, qué tremendo lo que viene para el mundo entero, amado. Viene algo muy terrible. El Señor viene con juicio, ya no viene con ese amor que todo este tiempo, porque la gracia se va a acabar. Si usted tiene conocimiento de la palabra, la gracia se va a acabar. Ya no va a estar la gracia acá en la tierra. Usted va a querer saber de la palabra, ya no va a poder. No va a poder, amado. Y ya todas las cosas se están dando, pero al pie de la letra. Dice que ni una jota ni una tilde va a pasar, que todo se va a cumplir. Y el Señor viene, pero ahora viene con juicio. No viene con ese amor que él hasta que Él diga ya, hasta ahí nomás. El Señor ahora viene con juicio, amado. El Señor, yo creo que harto ha aguantado a la humanidad. Hartas cosas le ha aguantado. Pero ya el Señor yo creo que ya pronto ya viene y hace justicia de todas estas cosas. Sobre todo porque han vituperiado el nombre del Señor. Y muchos se han burlado de eso. Y muchos se complacen con esas cosas. Pero qué tremendo va a ser. Nosotros como iglesia lo único que tenemos que hacer es orar. Es orar y que Dios tenga misericordia y misericordia de nosotros también. Porque muchos han vituperiado el nombre de Dios con su actitud, con su actuar, con su manera de vivir. Muchos se han burlado de Dios a lo mejor sin darse cuenta todas las cosas que hacen, las murmuraciones, la envidia, todo eso que está dentro del pueblo de Dios y que por eso están vituperiando el nombre del Señor, por nuestros mismos testimonios, se está vituperiando el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de esas personas, amado. Que Dios tenga misericordia. Y si usted ha caído en ese error, pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios si usted ha caído en el error de estar murmurando de las personas o teniendo la envidia a un hermano, a una hermana, por lo que es. Que Dios tenga misericordia y arrepiéntase de sus pecados, amado. Arrepiéntase porque mucha gente está en la iglesia y cometemos error igual. Y todos los días usted tiene que doblar rodillas y pedirle perdón a Dios y que el Señor tenga misericordia y que lo siga limpiando. Para que sus vestiduras estén blancas como Dios dice. Porque dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. No una iglesia blanca con manchitas negras. No. Usted no se va a ir, amado. Y hay que tener mucho discernimiento espiritual para saber todas las cosas que vienen ahora. Y la verdad es que uno no puede hablar mucho porque muchos a usted le van a rebatir y le van a decir que no, que eso es mentira, que sea. Pero Dios en su momento le hará ver las cosas que vienen. Así que le dejo esta palabra, amado, y ojalá que si usted está en ese grupo, si usted le está sirviendo al Señor y usted está en ese grupo, donde usted está viviendo una doble vida, yo le digo que se arrepienta y le pida perdón al Señor. Que se arrepienta, le pida perdón al Señor y se vuelva al Señor. Y el Señor dice que Él va a perdonar, que Él lo perdona. Porque el que se arrepiente de sus pecados va a ser prosperado, dice. Y no prosperado, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de la vida espiritual, amén, de las cosas de Dios. Dice que Él va a ser más, el que no se arrepiente no va a terminar mal. Usted conoce la historia de David, ¿cierto? Usted conoce la historia de David cuando David pecó, cuando pecó con la mujer, hizo adulterio, mandó a matar al marido de la mujer. ¿Y qué pasó después? Dios lo perdonó. Dios perdonó a David. Dios perdona todos los pecados. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que va a pasar? Que va a haber una consecuencia por ese pecado. Y esa consecuencia tal vez no la va a sufrir usted, pero la va a sufrir su entorno. Y eso es lo peor del caso. Porque muchas veces no es... porque a David, ¿qué le pasó a David cuando pecó? Dios lo perdonó, pero se le murió su hijo. Entonces,
qué tremendo son las cosas del Señor, amado. Porque uno lo ve claro, muchos dicen, no, si Dios perdona, es amor. Sí, Dios lo perdona a usted, pero su pecado va a tener una consecuencia. Y muchas veces las consecuencias son fatales, amén. Entonces, muchas veces todo esto que pasa porque uno no escudriña la palabra, porque uno se queda con las cosas que le dicen. Y mucha gente tiene Biblia en su casa y nunca la han leído, nunca la han leído. Y usted, si usted empieza a leer la Biblia, yo creo que, no sé, yo le puedo decir que yo leí la Biblia cuando me convertí y tuve un año llorando. Un año leyendo la Biblia y yo lloraba y lloraba, porque yo decía, ¿cómo no vi esto antes? Si yo hubiese visto antes, hubiese sido diferente mi vida. Pero bueno, dicen que Dios llega en el momento que tiene que llegar a la vida de uno, ¿cierto? Pero si yo hubiese leído este libro mucho antes, no habría vivido todo el tormento que viví desde que nací hasta que, bueno, desde que tenía uso de razón hasta el día que conocí al Señor. Si yo hubiese leído esto, amado, yo no habría vivido todo lo que viví. Así que le doy gracias al Señor porque me sacó esa venda que tenía. Me sacó esa venda y me trajo a los caminos de Él. Porque si no, quizás ¿dónde estaría? Tal vez ya no estaría, amén. Porque el Señor tiene misericordia de sus hijos. Yo amaba al Señor. Yo desde chiquitita amaba al Señor. Pero nunca leí la Biblia y yo estaba en una religión, amén. Estaba en una religión donde, no sé si usted escucha cuando dicen los religiosos. Y los religiosos, ¿sabe cuáles son? Los que van a la iglesia, aparentan, tienen esa falsa piedad, ¿amén? Usted los ve unas personas muy piadosas, pero es una falsa piedad. Yo desde chica iba a la iglesia, pero era una religión, no era una iglesia, era una religión. Que uno iba a la iglesia, alababa al Señor, salía de esa iglesia y su vida era normal. Llena de pecado, llena de murmuración, hablaba mal de las personas, peleaba con la gente, era arrogante, me decían algo, yo le decía 20.000 groserías, y esa era mi vida. Y después yo iba a la iglesia, alababa al Señor, salía y esa era la rutina de uno. Esos son los religiosos, que llevan una doble vida, amén. Ellos van a la iglesia, yo lo simbolizo así, van a la iglesia, entran con su traje, salen, dejan colgadito el traje y salen al mundo, a vivir la vida del mundo. Y después entran de nuevo, se ponen el traje y así, esa es su vida. Esa es una religión, amado. Esa es una religión. Pero el Evangelio no es una religión, es una relación. Usted tiene una relación con el Señor viene a usted, el Señor lo toma a usted y usted tiene una relación con el Señor. Y el Señor va limpiando eso, va sacando todo eso y usted se va dando cuenta que no es una religión esto, que es un cambio de vida. Uno tenía una mala manera de vivir, de ahí la sacó el Señor. Y la vida suya ahora es una nueva vida en Cristo. Es la vida que a Dios le agrada, amén. Una vida limpia, una vida donde usted pueda caminar con su frente en alto y nadie la puede apuntar con el dedo. Esa es una vida en Cristo, una nueva vida. Y si usted se da cuenta, mucha gente, a usted le conoció su pasado, ¿cierto? Pero curiosamente, yo he escuchado gente que dice, no, si a mí me dicen que yo era aquí, yo era allá. Y curiosamente, a mí nunca me han dicho eso. Nunca me han dicho, oye, me acuerdo que tú decías esto y esto, no. Porque desde que me convertí al Señor, como que ya todos me miran de otra forma. No es como antes. Entonces yo no puedo decir que a mí me andan apuntando a que yo era aquí, yo era allá, no. Tal vez no todo igual, pero la verdad es que a mí nunca me han dicho así. Porque como que a la gente se le olvidó mi mala manera de vivir y me conocen como soy ahora. Y a uno la respetan, incluso las amistades del mundo a uno la respetan. Entonces, le dejo esta palabra, amado, para que usted la medite. Medite su manera que está viviendo ahora en el Evangelio. Que recapacite, porque
Estamos en tiempo que en cualquier momento, aunque se burle la gente, aunque digan lo que digan, el Señor va a sacar a su iglesia. Y Él va a sacar a sus hijos. Los va a sacar porque Él sabe quiénes son sus hijos. Y si usted porque cuando uno está en el mundo se contamina, ¿cierto? Se contamina con las amistades que van para allá, para acá. Y si usted está dentro de la iglesia, si usted se contaminó, pídale perdón al Señor amado, porque ya estamos en tiempos muy críticos y en cualquier momento el Señor saca a su iglesia. Pídale perdón, vuélvase al Señor, porque el Señor sabe, conoce todas las cosas. Y como usted y yo, si usted va a la iglesia y usted ha tenido un mal caminar, usted sabe que nosotros no podemos hacer burlar al Señor. No podemos, el Señor no puede ser burlado al Señor. O sí el Señor a usted lo va, y como le digo, usted puede pecar todas las veces que quiera. Si usted quiere jugar con las cosas de Dios, puede hacerlo, pero va a tener una consecuencia, y esa consecuencia va a ser fatal. Todas las personas que usted ve aquí en la palabra que han tenido consecuencias por sus pecados. Sansón, ¿se acuerda usted de Sansón? Sansón y Dalila, ¿qué pasó con él por la desobediencia? Quedó ciego, ¿cierto? Y así muchos más. Entonces, le dejo esta palabra para que la medite. Y me despido en el nombre del Señor de usted. Bendiciones.